Cuando cumplí 17 años, mis padres me echaron de casa por conseguir un trabajo, impidiéndome seguir siendo su niñera gratuita. Para colmo, mintieron a toda la familia sobre lo ocurrido. Pero me harté de todo y los denuncié, y ahora, con su nueva niñera, renunciando, mis padres están desesperados por hacerme volver a casa. El comienzo del fin, 2 meses después de cumplir los 17, conseguí mi primer trabajo, emocionada por empezar a valerme por mí misma. Pero cuando se lo dije a mis padres, su primera y única preocupación fue, ¿quién va a cuidar a nuestros hijos? No me sorprendió, ya conocía a mis padres. Les respondí que, si quería ir a la universidad, tendría que pagarla yo, como siempre me habían dicho. Pensé que eso los dejaría sin palabras, pero en cambio, se echaron a reír como si mi aspiración fuera la broma más grande del mundo. Mi madre, con una sonrisa burlona, soltó, eres una mujer, y las mujeres deben estar agradecidas por cuidar a los niños, ya sea gratis o pagando. En mi caso, por supuesto, era gratis. Mi padre añadió su granito de arena, no puedes ser egoísta y abandonar a la familia, Julia. ¿Sabes cuánto cuesta hoy en día una niñera para 4 niños? Intenté negociar, ofrecerles parte de mi sueldo para ayudar con los gastos de mis hermanos. Pero no les importó. Para ellos, si no dedicaba mi vida a cuidar a sus hijos, merecía que me echaran de casa. Me ordenaron que hiciera mis maletas y me fuera. Rodé los ojos, pero al subir corriendo las escaleras, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir el desamor, la traición, y sobre todo, la profunda tristeza de saber que mis padres nunca me querrían. No me molesté en secarme las lágrimas, solo me concentré en meter la mayor cantidad de ropa posible en una mochila. 10 minutos después, me gritaron que me apurara. Nos fuimos de inmediato a casa de mis primos. En el coche, mis padres intentaron manipularme. Mi padre me recordó cuánto me querían mis hermanos y que nadie, como yo, lograba calmarlos cuando lloraban. Sus intentos eran patéticos, pero, aún así, me sentía mal, empezaba a preguntarme si realmente era una egoísta. Mi madre incluso empezó a llorar, no por extrañarme, sino por el gasto de tener que pagar una niñera. La culpa me invadió aún más cuando llegamos a casa de mi prima Megan y mis padres se marcharon sin despedirse. Megan abrió la puerta. Y su rostro se iluminó con la sonrisa más genuina que había visto en mucho tiempo. La amabilidad me era tan extraña que, al entrar, rompí a llorar. Su expresión de alegría se transformó en preocupación mientras intentaba consolarme. Fue entonces cuando mi tía, con voz suave, me preguntó, mi amor, ¿por qué no ayudas un poco a tus padres? La pregunta me encendió. ¿Ayudar? Grité. He sacrificado mis amistades, mis notas han bajado, lo he dado todo por cuidar de sus hijos. Me giré, disgustada por su sugerencia, pero al ver la expresión de asombro en su rostro, me di cuenta de que ella no sabía la verdad. Tus padres me dijeron que eras una niña caprichosa y que no querías ayudar, que no hacías nada en todo el día. Volví a llorar, esta vez abrazando a Megan, contándole toda la verdad de por qué había terminado en su casa. Ella me abrazó, asegurándome que estaría a salvo bajo su techo. Sorprendentemente, no parecía enfadada, pero pronto descubriría que estaba más que eso, el plan secreto y sus consecuencias. Esa tarde lloré hasta quedarme dormida y no desperté hasta unas horas después, sobresaltada por los gritos de Megan. En la habitación de al lado. Su voz, normalmente tímida, ahora resonaba con rabia. Era obvio que estaba discutiendo con mis padres. Aunque no podía entender lo que decía, me di cuenta de que los estaba regañando. Una sonrisa genuina apareció en mi rostro, era la primera vez que alguien me defendía. Cuando la oí colgar, fingí seguir dormida. Sin saber que estaba despierta, empezó a hablar en voz alta, algo que no hacía desde que yo era niña, pero lo que dijo me sobresaltó. Al parecer, mis padres ya habían encontrado una niñera gratuita. La habían tenido disponible desde el principio. Todo esto era una artimaña para echarme de casa y deshacerse de mí para siempre. Megan suspiró, diciendo que yo me merecía algo mejor, antes de irse a la cama. Fue entonces cuando me senté, porque tenía razón, me merecía unos padres mejores. Y si no podía tenerlos, al menos merecía mi venganza. Mi plan era infalible, cada familia tiene esa tía chismosa, ¿verdad? Bueno, la mía también. Le envié un mensaje con cada detalle jugoso de todo lo que había pasado entre mi familia y yo. Fue un mensaje de 1400 palabras. Inmediatamente apagué el teléfono, aterrorizada por las consecuencias. A la mañana siguiente, cuando finalmente tuve el valor de encenderlo, mi alma se fue por la boca. Mi teléfono estaba inundado de notificaciones. No solo de mensajes de mi tía chismosa, la tía Bárbara, sino de casi todos los familiares que tenía en mis contactos. Al parecer, la tía Bárbara había reenviado mi mensaje de 1400 palabras a todos en el chat familiar sin dudarlo. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba los mensajes. Había docenas. Algunos defendían a mis padres, diciendo que yo era solo una adolescente dramática. Pero un número sorprendente estaba de mi lado. Mi tío Joseph escribió un párrafo entero sobre lo disgustado que estaba con su hermana, mi madre, por tratarme como una niñera en lugar de como una hija. Mi abuela Elizabeth envió un mensaje diciendo que estaba desconsolada y que había educado a sus hijos mejor. Megan entró en la habitación de invitados donde me alojaba y se sentó a mi lado en la cama, también con su teléfono en la mano. Resopló, ¿estás bromeando? Bárbara vive para este tipo de dramas, pero sinceramente, quizás sea bueno que todos sepan lo que ha estado pasando, no estaba tan segura. Por un lado, era bueno que finalmente me creyeran. Por otro, sabía que mis padres estarían furiosos. Y aún tenía que averiguar qué iba a hacer. Tenía trabajo, pero no un lugar donde vivir a largo plazo.
Todavía estaba en la escuela y, a pesar de todo, extrañaba muchísimo a mis hermanos pequeños. Mi teléfono sonó. Era mi padre. Miré a Megan, el pánico subiendo por mi pecho. Y mis manos temblaban, pero sabía que tenía que enfrentarlos en algún momento. Respiré hondo y acepté la llamada, preparándome para la inevitable explosión. No me decepcionó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? La voz de mi padre era tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Megan también lo oyó, y sus ojos se abrieron de par en par. Ni siquiera tuve la oportunidad de responder antes de que continuara con su perorata. Me dijo que, para él, estaba muerta, que los había humillado frente a toda la familia y que podía olvidarme de volver a casa. Todo el tiempo me quedé allí, aguantando, mis ojos llenos de lágrimas de nuevo. Cuando finalmente se quedó sin aliento, logré decir que no quería que la tía Bárbara se lo contara a todo el mundo. Fue una respuesta débil, pero fue lo único que se me ocurrió. Estúpida desagradecida, comenzó de nuevo, pero entonces. Oí a mi madre de fondo. Ella le arrebató el teléfono. Su voz era fría como el hielo cuando habló. Julia, ya tomaste tu decisión. No esperes que te apoyemos en el futuro. Ni para la universidad, ni para la factura del teléfono, nada. Sentí que se me caía el estómago. Ni siquiera había pensado en todas esas cosas prácticas. Mi teléfono todavía estaba en su plan familiar. Contaba con que al menos me ayudaran con la universidad. ¿Y mis cosas?, pregunté con la voz entrecortada. Te llevaste lo que necesitabas, respondió mi madre. Lo demás lo donaremos si no lo recoges antes del fin de semana. La llamada terminó bruscamente. Me quedé sentada mirando el teléfono, completamente abrumada. Megan me rodeó con un brazo y me dio un apretón. Bueno, eso sonó bien, dijo, tratando de aligerar el ambiente. No te preocupes por tus cosas. Mañana iremos a recogerlas mientras ellos trabajan. Asentí, aún en estado de shock. Mis padres acababan de repudiarme por un trabajo a tiempo parcial en una cafetería. ¿Qué clase de padres hacían eso? Un golpe audaz al día siguiente. Megan dijo que estaba enferma y fuimos a casa de mis padres. Todavía tenía mi llave. Así que pudimos entrar sin problemas. La casa estaba tranquila. Mis padres estaban trabajando y mis hermanos en la escuela y la guardería. Se sentía extraño volver tan pronto, como si estuviera entrando en la casa en lugar de regresar a casa. Fui rápidamente a mi habitación y empecé a recoger las cosas que no había podido meter en mi mochila la primera vez, mis libros favoritos. Más ropa, mi laptop y algunas fotos de mis hermanos que guardaba en mi escritorio. Mientras empacaba, Megan estaba en la oficina de mis padres. No sabía lo que estaba haciendo, pero yo estaba concentrada en recoger mis cosas y salir antes de que alguien llegara a casa de improviso. Cuando salimos, Megan llevaba una carpeta bajo el brazo. Le pregunté qué era, y ella se encogió de hombros, prometiendo decírmelo más tarde. Cargamos mis cosas en su coche y volvimos a su apartamento. En su casa, Megan finalmente me mostró lo que había tomado. Era una carpeta con mi certificado de nacimiento, mi tarjeta de seguridad social y otros documentos importantes. También había cogido la tarjeta de crédito de emergencia de mis padres, que ellos guardaban. Las vas a necesitar, me explicó, y te deben una por haber cuidado a sus hijos gratis. Me quedé de piedra. No podemos usar su tarjeta de crédito. Eso es robar. Megan puso los ojos en blanco. Tranquila. No vamos a ir de compras, pero necesitas ropa para el trabajo, un nuevo plan de teléfono y algunos artículos de primera necesidad. Te deben al menos eso. No me sentía cómoda, pero tampoco veía muchas opciones. Tenía $50 a mi nombre y no recibiría mi primer sueldo hasta dentro de 2 semanas. Así que, a regañadientes, acepté usar la tarjeta, pero solo para cosas que necesitara absolutamente. Esa tarde fuimos al centro comercial. Compré unas camisetas negras y pantalones para mi trabajo en la cafetería, un teléfono de prepago barato y algunos artículos de tocador. En total, gastamos unos $200 con la tarjeta. Aún así, me sentía culpable, aunque Megan me aseguró que no era nada comparado con lo que les habría costado una niñera real a lo largo de los años. Al día siguiente era mi primer turno en la cafetería. Estaba nerviosa, pero emocionada por empezar a ganar mi propio dinero. La tienda se llamaba The Daily Grind. Súper original, lo sé. El gerente, Jamie, fue muy amable y paciente con mi entrenamiento. Me equivoqué en algunos pedidos y tuve problemas con la máquina de espresso, pero en general no fue tan malo. Cuando volví a casa de Megan después de mi turno, tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Dudé antes de devolver la llamada, preocupada de que pudieran ser mis padres desde otro teléfono. No lo eran. Era mi hermana pequeña Emma usando el iPad de mi hermano. Solo tenía 10 años, pero de alguna manera se las había arreglado para memorizar mi número. Estaba llorando, preguntando por qué me había ido y cuándo iba a volver a casa. Me rompió el corazón oírla tan disgustada. Intenté explicárselo de una manera que ella entendiera sin hablar mal de nuestros padres. Le dije que ahora tenía un trabajo y que necesitaba vivir más cerca del trabajo, que la quería mucho a ella y a mis otros hermanos. Ella no lo entendió, pero me hizo prometerle que iría a verla pronto. Se lo prometí, aunque no tenía idea de cómo iba a lograrlo. Después de esa llamada, volví a ser un desastre. Megan sugirió que pidiéramos pizza y viéramos películas tontas para olvidarme de todo. Ayudó un poco, pero no podía dejar de pensar en mis hermanos y en cuanto los extrañaba. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Iba a trabajar, volvía a casa de Megan, hacía mis deberes y repetía. Estaba agotada todo el tiempo.
tratando de mantenerme al día con la escuela mientras trabajaba casi todos los días después de clases, pero al menos ahora estaba ganando dinero. Una semana después de que todo sucediera, recibí un mensaje de mi tía Bárbara preguntándome si quería ir a cenar a su casa el domingo. Mencionó que mis abuelos estarían allí, junto con otros parientes que querían verme. Dudé. ¿Era una trampa? Pero Megan pensó que sería bueno para mí ver a familiares que me apoyaban. Así que ese domingo, Megan me llevó a casa de la tía Bárbara. Nada más entrar, mi abuela se abalanzó sobre mí y me dio un fuerte abrazo. Estaba llorando, lo que me hizo llorar también. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba un abrazo de abuela hasta ese momento. La cena fue realmente agradable. Nadie me presionó para hablar de mis padres, pero dejaron claro que estaban ahí para mí. Mi abuelo incluso me dio un sobre antes de irnos. Cuando lo abrí en el coche, encontré 5 billetes de $100 dentro. Intenté llamarlo para decirle que era demasiado, pero él no me devolvió la llamada. Me dijo que era para ayudarme a salir adelante. Ese dinero fue un gran alivio. Inmediatamente usé parte de él para darme de baja del plan telefónico de mis padres y tener uno propio. También abrí una cuenta bancaria sin los nombres de mis padres, algo que Megan me había sugerido. El giro inesperado 2 semanas después de mudarme con Megan, llegué a casa de la escuela y la encontré sentada en la mesa de la cocina con el rostro serio. Tenemos que hablar, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Mi corazón se encogió. ¿Iba a echarme a mí también? ¿A dónde iría? Tu madre me llamó hoy, continuó Megan. Se dieron cuenta de los cargos en su tarjeta de crédito de emergencia. Me sentí mal. Debía haber sabido que revisarían los extractos o recibirían una alerta de compra. Lo que parecía una tarjeta de repuesto era en realidad una que controlaban regularmente. ¿Qué dijo?, le pregunté. Nos acusó de robo. Y amenazó con llamar a la policía si no devolvíamos la tarjeta y reintegrábamos hasta el último centavo, respondió Megan con una mueca. Pero esto es lo peor. También quiere que vuelvas a casa. Me quedé de piedra. ¿Por qué? ¿Por qué querrían que volviera después de todo lo que ha pasado? La expresión de Megan se volvió sombría. Porque su nueva niñera renunció después de una semana. Al parecer, 4 niños menores de 10 años es demasiado para la mayoría de la gente. ¿Quién lo hubiera pensado? Reí amargamente. Claro que esa era la razón. No me extrañaban. Extrañaban su guardería gratuita. No voy a volver, dije con firmeza. Puedo pagarles la tarjeta con mi sueldo, pero no volveré a ser su esclava. Megan asintió, aliviada. Eso es lo que les dije. Pero están bastante disgustados por lo del dinero. Tu madre mencionó algo sobre un tribunal de reclamos menores. Sentí un relámpago de pánico. ¿Realmente podrían llevarnos a juicio? ¿Tendríamos problemas? Todavía tenía la mayor parte de los $500 de mi abuelo, así que podía devolverles el dinero de inmediato. Pero todo aquello me produjo ansiedad y rabia. El día siguiente en la escuela fue horrible. No podía concentrarme en nada. No dejaba de imaginarme a la policía apareciendo para arrestarme por fraude de tarjeta de crédito o algo así. A la hora de comer, estaba hecha un manojo de nervios. Mi amiga Casey se dio cuenta de que algo andaba mal y me sacó al patio para hablar. Terminé contándole todo. Ella estaba horrorizada por lo que mis padres habían hecho. Eso es negligencia infantil, dijo. No pueden echarte porque conseguiste un trabajo. Todavía eres menor de edad. No me lo había planteado así. Estaba tan acostumbrada a que en casa me trataran como a una adulta que olvidé que legalmente seguía siendo una niña. La madre de Casey era abogada y me sugirió que hablara con ella sobre mis opciones. Estaba indecisa. No quería meter a más gente en mi drama familiar. Pero Casey insistió, y después de la escuela me llevó a su casa. La señora Thompson, la madre de Casey, escuchó toda mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, tenía un montón de preguntas específicas, fechas, exactamente lo que se dijo, quién más sabía de la situación. Respondí lo mejor que pude. Julia, lo que hicieron tus padres no está bien, dijo finalmente. Tienen la obligación legal de mantenerte hasta que cumplas 18 años. No pueden echarte porque no quieras hacer de niñera. Me explicó que tenía varias opciones. Podía solicitar la emancipación, lo que me convertiría legalmente en adulta antes de cumplir los 18. O podíamos denunciar a mis padres a los servicios de protección infantil, lo que podría obligarlos a devolverme a casa o ponerme en un hogar de acogida. Ninguna de las dos opciones sonaba bien. Emanciparme significaría asumir todas las responsabilidades de un adulto cuando ya tenía dificultades para compaginar estudios y trabajo. Y los servicios de protección infantil podrían llevarse también a mis hermanos, cosa que yo no quería. La señora Thompson debió ver mis dudas. Sugirió una tercera opción, que otro familiar solicitara la tutela temporal. De ese modo, podría quedarme legalmente con alguien como Megan o mis abuelos sin que mis padres tuvieran problemas. Le agradecí el consejo y le prometí que me lo pensaría. De vuelta a casa de Megan, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Era mi hermano pequeño Alex, usando el viejo teléfono de mi padre. Decía que mis padres se peleaban todo el tiempo y que la casa era un desastre sin mí. Me dolía el corazón leyendo sus mensajes. Lo extrañaba tanto a él y a mis otros hermanos. Cuando volví a casa de Megan, me esperaba una sorpresa. Mis abuelos estaban allí, sentados en la sala con expresión seria. Por un segundo, pensé que había ocurrido algo terrible. No te preocupes tanto, dijo mi abuela, palmeando el sofá a su lado. Solo queremos hablar de lo que pasará después.
Mi madre les había contado lo de la tarjeta de crédito, pero, a diferencia de mis padres, no estaban enfadados. Estaban preocupados. Pensaban que no debería estar trabajando tanto mientras intentaba terminar la escuela secundaria. Querían que me concentrara en mis estudios. Mi abuelo se aclaró la garganta. Tenemos una propuesta para ti. Nos gustaría que vinieras a vivir con nosotros hasta que te gradúes. Tenemos espacio de sobra y no tendrás que trabajar tantas horas para mantenerte. Me quedé de piedra. Mis abuelos vivían en una bonita casa a unos 30 minutos de mi escuela. Mudarme con ellos resolvería muchos problemas, pero me preocupaba no molestarles. Tenían más de 70 años y probablemente no querían que un adolescente interrumpiera su jubilación. Ya lo hemos hablado con tus padres, añadió mi abuela, al ver mis dudas. Están de acuerdo. Siempre y cuando los visites a ellos y a los niños todos los fines de semana. Por supuesto, tenían una condición. Todavía querían tener acceso a mis servicios gratuitos de niñera. Pero un día a la semana era mucho mejor que todos los días, y vivir con mis abuelos sería una gran mejora con respecto a dormir en casa de Megan, por mucho que apreciara que me acogiera. Así que acepté una nueva normalidad ese fin de semana. Trasladé mis cosas a casa de mis abuelos. Habían convertido su oficina en un dormitorio para mí. Era pequeño pero acogedor, con una cama individual, un escritorio y una estantería. Mi abuela incluso había comprado ropa de cama y cortinas nuevas para que pareciera mi propio espacio. La primera noche dormí mejor que en semanas. Había algo tranquilizador en estar en su casa, lejos del caos de la casa de mis padres, pero aún con una familia que se preocupaba por mí. A la mañana siguiente era sábado, lo que significaba que tenía que enfrentarme a mi primera visita con mis padres y hermanos. Mi abuela me llevó en coche y prometió recogerme a las 6 en punto de la tarde. Estuve nerviosa durante todo el trayecto. Cuando llegamos a casa de mis padres, mis hermanos salieron corriendo por la puerta principal. Emma se lanzó a mis brazos y los más pequeños se amontonaron a mi alrededor, hablando todos a la vez. Los abracé con fuerza, dándome cuenta de lo mucho que había echado de menos sus caritas. Mis padres estaban de pie en la puerta, mirando. La expresión de mi madre era ilegible, pero mi padre parecía molesto. Probablemente porque tuvo que ocuparse de los niños toda la mañana hasta que llegué yo. Cuando mi abuela se marchó, me pasé el día jugando con mis hermanos, ayudándoles con los deberes y poniéndome al día de sus vidas. Era casi como en los viejos tiempos, salvo por la tensión que había cada vez que mis padres estaban en la habitación. Al final, mi madre me acorraló en la cocina mientras preparaba la comida para los niños. Así que eres demasiado buena para seguir viviendo aquí, pero aceptas limosnas de tus abuelos, me dijo con sorna. Intenté mantener la calma. Solo intento terminar la escuela sin quedarme sin hogar, le contesté, concentrándome en preparar los sándwiches en lugar de mirarla. Nunca ibas a quedarte sin hogar, se burló. Eres tan dramática. Me mordí la lengua para no señalar que fueron ellos los que me echaron. En lugar de eso, me limité a llevar los platos de comida al comedor para mis hermanos. El resto del día fue incómodo pero llevadero. Mi padre me ignoró casi por completo, lo cual me pareció bien. Exactamente. A las 6 de la tarde, el coche de mi abuela se detuvo en la puerta. Me despedí de mis hermanos con un abrazo y prometí volver el próximo fin de semana. Cuando salía por la puerta, mi madre me llamó. No te olvides de traer tu dinero de niñera la próxima vez. Me giré, confusa. ¿Qué dinero de niñera? Ella puso los ojos en blanco. Los $500 que nos debes por robarnos la tarjeta de crédito. Estuve a punto de discutir, pero decidí que no merecía la pena. Asentí y me fui. En el coche, le conté a mi abuela lo que había pasado. Parecía enfadada, pero no dijo nada hasta que estábamos a medio camino de casa. Tu madre siempre tuvo una memoria selectiva, dijo finalmente. Parece haber olvidado todo el dinero que ahorraron usándote como niñera durante 5 años. Me sorprendió. Mi abuela nunca había criticado a mis padres delante de mí. Me sentó bien que otra persona viera lo injusto de la situación. La vida en casa de mis abuelos se convirtió rápidamente en una nueva rutina. Iba a la escuela, trabajaba menos turnos en la cafetería y dedicaba más tiempo a los deberes. Mis notas empezaron a mejorar casi de inmediato. Los fines de semana visitaba a mis hermanos, como habían acordado, aunque temía las interacciones con mis padres. El asunto de la tarjeta de crédito se resolvió cuando mi abuelo insistió en pagarla él mismo, diciendo que valía la pena cada céntimo para sacarme de aquel ambiente tóxico. Le prometí que se lo devolvería, pero hizo caso omiso de mí. Preocupación. Un futuro brillante. Un mes después de mudarme con mis abuelos, recibí una noticia inesperada en la escuela. Mi profesora de inglés, la señora Rodríguez, me pidió que me quedara después de clase. Me enseñó una redacción que había escrito sobre la dinámica familiar y me dijo que era una de las mejores que había leído de un alumno. ¿Has pensado en solicitar becas universitarias?, preguntó. Con tus habilidades de escritura y tus notas, podrías optar a algunas buenas. Admití que últimamente no había pensado en la universidad, dado todo lo que estaba pasando en mi vida personal. La señora Rodríguez me dio información sobre varias oportunidades de becas específicamente para estudiantes que habían superado la adversidad. Incluso se ofreció a ayudarme con mis solicitudes. Por primera vez en meses, tenía esperanzas en mi futuro. Empecé a buscar universidades y becas con renovado entusiasmo. Mis abuelos me apoyaron, me ayudaron con las solicitudes. E incluso me llevaron a visitar los campus de algunas universidades cercanas. Sin embargo, a mis padres no les hizo mucha gracia cuando se enteraron.
Durante una de mis visitas de fin de semana, mi padre me vio trabajando en mi laptop en una redacción para una beca. ¿Universidad?, se burló. Menudo desperdicio. Deberías estar ahorrando para tener tu propia casa en vez de estar gorreando a tus abuelos. Lo ignoré y seguí tecleando. Esto solo hizo que se enfadara más. Sabes que no vamos a pagar nada de esto, ¿verdad?, dijo. Ni un céntimo. Lo miré con calma. Ya lo sé. Estoy solicitando becas y ayudas económicas. Parecía decepcionado de que su declaración no me hubiera molestado más. Se alejó murmurando algo sobre chicos desagradecidos que se creen demasiado buenos para el trabajo honrado. Las solicitudes de becas ocuparon la mayor parte de mi tiempo libre durante semanas. La señora Rodríguez revisaba mis redacciones y mis abuelos me ayudaban a reunir todos los documentos necesarios. En primavera, había presentado solicitudes a 6 universidades diferentes y a más de una docena de programas de becas. La primera carta de aceptación llegó un martes de abril. Entré en la universidad estatal con una beca parcial. Estaba encantada, pero seguía sin ser suficiente para cubrir todos los gastos. Seguía esperando mejores noticias de las otras universidades. Esa misma semana, ocurrió algo inesperado durante mi visita de fin de semana a casa de mis padres. Mi madre me preguntó cómo iban las solicitudes para la universidad. Era la primera vez que se interesaba por mis planes de futuro. Le conté que me habían aceptado en la universidad estatal, intentando no parecer demasiado emocionada porque sabía que no lo aprobaba. Para mi sorpresa, no hizo ningún comentario sarcástico. En lugar de eso, asintió y dijo: «Tu tía Bárbara fue allí. Le gustó». No fue mucho, pero fue lo más parecido a un apoyo que había recibido de alguno de mis padres en meses. Decidí tomarlo como una señal positiva. La siguiente gran noticia llegó 2 semanas después. Recibí una notificación por correo electrónico que lo cambió todo. Una de las becas nacionales al mérito que había solicitado me había seleccionado como finalista. Si ganaba, cubriría la matrícula completa en cualquier universidad pública del estado durante 4 años. Estaba eufórica. Mis abuelos me llevaron a cenar para celebrar que había llegado a la final. Incluso Megan vino en coche para acompañarnos. La entrevista finalista estaba prevista para la semana siguiente. Me pasé días preparándome para esa entrevista. Mi abuela me ayudó a elegir un atuendo profesional, una chaqueta y una falda azul marino que me hacían parecer mayor de 17 años. Mi abuelo me taladró con preguntas de práctica hasta que pude responder con seguridad sobre mis objetivos y aspiraciones. El día de la entrevista estaba hecha un manojo de nervios. El comité de becas estaba formado por 5 personas, todas ellas con impresionantes credenciales académicas. Me preguntaron por mi redacción, mis experiencias y mis planes de futuro. Hablé de que quería ser psicóloga infantil, inspirada en parte por mis propias experiencias con la dinámica familiar. Salí de la entrevista con la sensación de haberlo hecho lo mejor posible, pero no sabía si era suficiente. Los resultados no se anunciarían hasta dentro de 2 semanas. Aquellas 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Revisaba mi correo electrónico obsesivamente, saltando cada vez que mi teléfono emitía un sonido de notificación. Mis abuelos me decían que me tranquilizara, que pasara lo que pasara. Ya se nos ocurriría algo. Pero yo sabía lo mucho que esa beca cambiaría mi vida. Mientras tanto, las cosas con mis padres seguían siendo complicadas. Durante mis visitas de fin de semana, me di cuenta de que mi madre se esforzaba más por ser civilizada e incluso preguntaba de vez en cuando por los estudios. Mi padre seguía distante, pero al menos ya no era tan antagónico. Mis hermanos, por supuesto, siempre se alegraban de verme. Emma había empezado a llamarme cada pocos días para charlar, cosa que me encantaba. Los más pequeños se peleaban por sentarse a mi lado o por enseñarme primero sus dibujos cuando iba de visita. Esos momentos hacían que la incomodidad con mis padres mereciera la pena. Por fin, un martes lluvioso por la tarde, llegó el correo electrónico. Estaba en casa de mis abuelos haciendo los deberes en la mesa de la cocina cuando mi teléfono recibió una notificación. El asunto decía: Beca Nacional al Mérito, decisión. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir el correo electrónico. Mi abuela se dio cuenta, se puso detrás de mí y me apoyó una mano en el hombro. Respiré hondo y pulsé la notificación. El correo se cargó y leí rápidamente el primer párrafo, con el corazón acelerado. Te felicito. Ni siquiera necesité leer el resto. Había ganado. Matrícula completa durante 4 años en cualquier universidad pública del estado. Rompí a llorar, con una mezcla de alivio y alegría inundándome. Mi abuela me abrazó con fuerza, también llorando. Mi abuelo entró del garaje para ver a qué venía todo aquel alboroto y no tardó en celebrarlo también. Esa noche, hicimos una fiesta improvisada. Megan vino con una tarta y casey con globos. Incluso la señora Rodríguez hizo acto de presencia. Con un regalo, un precioso diario encuadernado en piel para mis años universitarios. Con toda la emoción, casi se me olvidó decírselo a mis padres. Los llamé esa noche, nerviosa por su reacción, pero con ganas de compartir la noticia. Mi madre contestó al teléfono. Le conté lo de la beca, intentando mantener un tono de voz neutro a pesar de la emoción. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bueno, dijo finalmente, supongo que todo ese estudio valió la pena. No fue exactamente entusiasta, pero tampoco negativo. Decidí tomarlo como una victoria. ¿Significa esto que te vas a mudar definitivamente para ir a la universidad?, me preguntó a continuación. Le expliqué que aún estaba decidiendo entre una universidad y otra, pero que sí,
que probablemente viviría en algún campus. Hubo otra pausa. Los niños te echarán de menos, dijo. Y luego, en voz tan baja, que casi no la oí. Todos lo haremos. Fue lo más parecido a una admisión de que se preocupaban por mí que había oído en años. No supe qué responder, así que le di las gracias y le dije que los vería el fin de semana. Como siempre, después de aquella llamada, me quedé mucho tiempo sentada en la cama, pensando en lo mucho que había cambiado en tan solo unos meses. Había pasado de ser la niñera de mis padres a vivir con mis abuelos y obtener una beca completa para la universidad. No era el camino que esperaba que tomara mi vida, pero quizá era el que necesitaba. Al día siguiente, en la escuela, me encontré sonriendo sin motivo durante todo el día. El futuro que me había parecido tan sombrío hacía unos meses ahora parecía brillante y lleno de posibilidades. Tenía gente que creía en mí y apoyaba mis sueños, y empezaba a darme cuenta de que quizá, solo quizá, me merecía ese apoyo desde el principio. A medida que abril se convertía en mayo, las cosas iban mejorando. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa de mis abuelos, que, sinceramente, me parecían más mi hogar que la casa de mis padres. Seguía yendo todos los fines de semana a ver a mis hermanos, pero esas visitas eran menos incómodas a medida que pasaba el tiempo. Mi madre empezó a hablar conmigo y mi padre al menos dejó de mirarme desde el otro lado de la habitación. Un sábado de mediados de mayo ocurrió algo extraño. Estaba jugando con mi hermano pequeño en la sala cuando entró mi madre y se quedó mirándonos. Al cabo de unos minutos, se aclaró la garganta. Julia, ¿podemos hablar en la cocina? ¿Un minuto? Se me hizo un nudo en el estómago. Cada vez que mis padres querían hablar, acababa sintiéndome fatal. Pero asentí y la seguí. En la cocina, se dedicó a preparar café sin mirarme. Me quedé allí de pie, incómoda, esperando la bomba que iba a soltar. Tu padre y yo hemos estado hablando, dijo finalmente, sobre tu graduación el mes que viene. Claro, la graduación. Con todo lo que estaba pasando, apenas había pensado en ello. Pero ahora que lo mencionaba, me daba cuenta de que no tenía ni idea de quién vendría a la ceremonia. ¿Aparecerían mis padres? Sería muy incómodo. ¿Tenerlos a ellos y a mis abuelos en el mismo lugar? Queremos organizar una pequeña fiesta para ti, continuó, aquí en la casa, después de la ceremonia. Debí de poner cara de asombro, porque se rió un poco. No te sorprendas tanto, sigues siendo nuestra hija. No sabía qué decir. Durante meses me habían tratado como si no fuera más que mano de obra gratuita, y ahora querían organizarme. ¿Una fiesta de graduación? No tenía sentido. ¿Por qué? Solté antes de poder contenerme. La cara de mi madre se desencajó un poco. Dejó su taza de café y por fin me miró directamente. Porque estamos orgullosos de ti, dijo en voz baja. La beca, la universidad, lo has hecho bien, Julia. Me quedé mirándola. ¿Quién era esta mujer y qué había hecho con mi madre? Quería preguntarle si se encontraba bien o si había sido abducida por extraterrestres. Antes de que pudiera responder, entró mi padre. Me saludó torpemente con la cabeza y cogió una cerveza de la nevera. ¿Te ha contado tu madre lo de la fiesta?, preguntó. Asentí con la cabeza, aún demasiado confusa para articular palabra. Bien, dijo. Estábamos pensando solo en la familia. ¿Tus abuelos? ¿Megan? ¿Algunos tíos y tías? ¿Incluían a mis abuelos? ¿Y a Megan? ¿La gente que básicamente me había rescatado de ellos? Esto se volvía cada vez más raro. Eso suena bien, logré decir. Gracias. Mi padre volvió a asentir y salió de la cocina. Mi madre volvió a remover las tazas de café. Me escapé a la sala tan pronto como pude, con la cabeza dándome vueltas. Esa noche, en casa de mis abuelos, les conté lo de la oferta de la fiesta. Mi abuela puso una cara rara. Tu tía Bárbara fue a visitarlos la semana pasada, dijo. Tuvo una larga charla con tu madre, al parecer. Eso explicaba algunas cosas. Tía Bárbara era la hermana mayor de mi madre y la única persona a la que mi madre escuchaba. Si Bárbara la hubiera llamado la atención por el trato que me daba, podría haberle llegado de una manera que nadie más podría. Entonces, ¿debería dejarles organizar esta fiesta?, pregunté. ¿O es una especie de trampa? Mi abuelo se rió entre dientes. No todo es una trampa, Julia. A veces la gente se da cuenta de que ha cometido errores y quiere arreglarlos. No estaba muy segura de eso, pero decidí darles el beneficio de la duda. Al día siguiente le envié un mensaje a mi madre diciéndole que me gustaría hacer la fiesta. Me contestó con un emoticono de pulgar hacia arriba, probablemente la respuesta más entusiasta que había recibido nunca. Las semanas siguientes pasaron volando con los exámenes finales y los preparativos para la graduación. Quedé en el puesto 12 de mi promoción, lo que significaba que podría llevar uno de esos elegantes cordones de honor con mi toga y birrete. Mis abuelos estaban tan orgullosos que me llevaron a comprar un vestido nuevo para ponerme debajo de la toga. Casey y yo pasamos todo un sábado decorando nuestros birretes. Yo puse, sin embargo, ella insistió en el mío con letras doradas brillantes. Me pareció apropiado por todo lo que había pasado. La graduación y la reconciliación. El día de la graduación llegó con un clima perfecto de junio. Me levanté temprano, demasiado emocionada y nerviosa para dormir hasta tarde. Mi abuela preparó sus tortitas especiales de arándanos para desayunar y mi abuelo no paraba de hacerme fotos como si fuera un niño pequeño que se dirige a su primer día de guardería. La ceremonia era a las 14. Cuando llegamos a la escuela, el aparcamiento ya estaba lleno de familias con globos y flores.
Enseguida vi el coche de mis padres. Era difícil no verlo con las caras de mis 4 hermanos pegadas a las ventanillas, saludándome frenéticamente. Les devolví el saludo, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí seguía enfadada por todo lo que habían hecho, pero otra se alegraba de que hubieran aparecido. Tuve que hacer cola con los demás graduados mientras mi familia encontraba asientos en el auditorio. Casey me encontró en la cola y nos hicimos selfies con nuestros birretes decorados. Todo parecía surrealista, como si me estuviera viendo a mí misma en una película sobre la graduación de la escuela secundaria en lugar de vivirla en primera persona. La ceremonia en sí fue bastante normal, discursos aburridos del director y del mejor alumno, la banda tocando, pompa y circunstancia, en un bucle sin fin mientras caminábamos por el escenario. Cuando me llamaron por mi nombre, oí los vítores de varios sectores del público. Mis hermanos eran los más ruidosos, por supuesto, pero también podía oír la voz de Megan y el característico silbido de mi abuelo. Después, en medio del caos de familias buscando a sus graduados, me vi envuelta en un torbellino de abrazos y fotos. Emma no me soltaba de la cintura y mi hermano pequeño intentaba robarme la gorra. Mis padres parecían orgullosos. Mi padre me daba palmaditas en la espalda y mi madre me peinaba para las fotos. Cuando nos dirigíamos al aparcamiento, Casey corrió a darme un último abrazo. ¿Vienes a la fiesta de Tyler esta noche?, preguntó. Sacudí la cabeza. Cosas de familia, dije, señalando con la cabeza a mis padres. ¿Quizás pueda pasarme más tarde? Ella se encogió de hombros. Mándame un mensaje si te escapas, dijo guiñándome un ojo antes de salir corriendo para reunirse con su propia familia. Todos volvimos en caravana a casa de mis padres, el coche de mis padres lleno de mis hermanos, mis abuelos en su coche. Y yo viajando con Megan. Mientras conducíamos, Megan no dejaba de mirarme. ¿Estás bien?, me preguntó por fin. Asentí con la cabeza. Solo estoy rara, ¿sabes? Hace unos meses me echaron y ahora me organizan una fiesta de graduación. Megan sonrió. La gente puede sorprenderte a veces. No siempre de malas maneras. Cuando llegamos a la casa, me sorprendió ver globos atados al buzón y una pancarta de felicitación colgada en la puerta. Dentro, la mesa del comedor estaba llena de comida e incluso había una tarta con mi nombre. Llegaron más familiares, la tía Bárbara, que me abrazó con tanta fuerza que pensé que se me iban a romper las costillas, el tío Joseph, unos cuantos primos a los que hacía siglos que no veía, incluso la señora Thompson, la madre de Casey que me había asesorado legalmente, se pasó por allí con una tarjeta regalo. La fiesta fue realmente divertida. Mis hermanos se portaron muy bien. Mis padres eran extrañamente amables y todos me decían lo orgullosos que estaban de mí. Yo esperaba que cayera el otro zapato. Que alguien hablara de cuidar niños o que mi padre hiciera algún comentario sarcástico sobre la universidad como una pérdida de tiempo. Pero nunca ocurrió. Después de la tarta, mi madre anunció que había llegado la hora de los regalos. Hubo los regalos de graduación habituales, dinero, tarjetas regalo y un portátil nuevo de mis abuelos por el que casi lloro. Pero entonces, mis padres me entregaron una cajita. Dentro había una llave. Los miré, confusa. Es de nuestra casa, me explicó mi madre. Queremos que sepas que siempre tendrás un hogar aquí, incluso cuando estés fuera, en la universidad. Me quedé mirando la llave, completamente muda. Mi padre se aclaró la garganta. No manejamos bien las cosas, dijo torpemente, cuando conseguiste ese trabajo. Nos equivocamos al echarte. ¿Esto estaba pasando de verdad? ¿Mi padre estaba admitiendo realmente que se equivocaron? Miré a mi alrededor para ver si alguien estaba tan sorprendido como yo, pero todo el mundo sonreía como si fuera algo totalmente normal. Tu tía Bárbara nos recordó que se supone que los padres deben mantener a sus hijos, no al revés, añadió mi madre. Nos aprovechamos de ti, Julia, y lo sentimos. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Una disculpa de mis padres? Casi esperaba que el techo se derrumbara o que los extraterrestres me invadieran de repente. También sentimos lo de la niñera, dijo mi padre. Ahora hemos contratado a una niñera de verdad, para cuando no estés aquí. Miré a mis abuelos, que estaban radiantes de orgullo. Mi abuela me hizo un gesto de ánimo con la cabeza. Gracias, logré decir por fin. Significa mucho para mí. El resto de la fiesta pasó como un borrón. Para cuando todos se fueron, eran casi las 9 de la noche. Le envié un mensaje a Casey diciéndole que, después de todo, no iría a la fiesta de Tyler. Estaba demasiado agotada emocionalmente para aguantar una fiesta de instituto. Mis abuelos fueron los últimos en irse. Cuando se iban, mi abuela me apartó. Tus padres nos llamaron la semana pasada, me dijo en voz baja. Querían saber si les ayudaríamos con tus gastos universitarios, lo que no cubra la beca. Me volví a quedar de piedra. ¿Querían? Ella asintió. La gente puede cambiar, Julia. A veces solo necesitan una llamada de atención. Cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina con mis padres. Hubo un silencio incómodo mientras evitábamos el contacto visual. Entonces, dijo finalmente mi madre, ¿ya tienes todo listo para ir a la universidad estatal en agosto? Asentí con la cabeza. Sí, la orientación es en julio. Me asignaron a Thompson Hall. Eso está en el lado norte del campus, ¿verdad?, preguntó mi padre. ¿Cerca de la biblioteca? Me sorprendió que lo supiera. Sí, eso es. ¿Cómo lo sabías? Se encogió de hombros. Lo busqué. Quería saber. ¿Dónde vivirías? Volvimos a hacer silencio, pero esta vez fue menos incómodo.
más como si todos nos estuviéramos adaptando a esta nueva normalidad. «Sabes», dijo mi madre titubeando, «si quisieras volver a casa este verano, hay sitio». Me lo pensé un momento. Una parte de mí quería negarse inmediatamente. Una parte de mí quería decir que no inmediatamente, pero otra reconocía que estaban intentando, a su manera, enmendar las cosas. «Me lo pensaré», dije. Le prometí a la abuela que la ayudaría con su jardín este verano, pero quizás podría dividir mi tiempo. Ambas asintieron, satisfechas con la respuesta. Mi padre miró el reloj. «Se está haciendo tarde. ¿Quieres que te llevemos a casa de tus abuelos?». Negué con la cabeza. «Megan vendrá a buscarme en unos minutos». Como si nada, mi teléfono recibió un mensaje de Megan diciendo que estaba en camino. Empecé a recoger mis regalos de graduación. «Deja algo aquí si quieres», sugirió mi madre, «para cuando vengas de visita». Cuando el coche de Megan se detuvo fuera, mis padres me acompañaron hasta la puerta. Mi madre me sorprendió con un abrazo y mi padre me dio unas torpes palmaditas en el hombro. «Felicidades de nuevo», dijo mi madre. «Estamos muy orgullosos de ti». Mientras Megan me llevaba de vuelta a casa de mis abuelos, pensé en lo mucho que había cambiado en solo unos meses. Había pasado de ser una niñera gratuita a la que no se le permitía tener un trabajo a una futura estudiante universitaria con una beca completa. Había descubierto quién me apoyaba de verdad cuando las cosas se ponían difíciles y había aprendido que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Pero lo más sorprendente es que aprendí que, a veces, la gente puede cambiar. Mis padres no eran perfectos, ni de lejos, pero lo intentaban y, por el momento, eso era suficiente. Miré la llave de casa que tenía en la mano. Después de todo, tal vez pasaría algún tiempo en casa este verano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, a mi manera, y eso marcaba la diferencia. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Julia debería haber vuelto a vivir con sus padres o fue una buena decisión quedarse con sus abuelos y enfocarse en sus estudios? Gracias por quedarte hasta el final del video, nos vemos en el próximo, y no olvides suscribirte si te gustó esta historia.